quiero abordar también este tema porque ya tenemos resultados, ¿no? Tenemos resultados de las elecciones en Estados Unidos, resultados oficiales. Y sí creo que hay que comentar un poco más a detalle lo sucedido en Estados Unidos, porque creo que nos deja una gran lección a los ecuatorianos. Ya me van a entender ustedes por qué nos deja una gran lección. A propósito de lo que vivimos en Ecuador en 2021, en 2023 y de lo que podríamos vivir y probablemente también de lo que vamos a vivir en las elecciones de 2025. A ver, tengo algunas cosillas para decirles. A esta hora, el presidente de los Estados Unidos es Donald Trump. Yo decía ayer a algunos colegas con quienes permanentemente estábamos revisando los resultados y conversando sobre las incidencias de estas elecciones en los Estados Unidos, que concitan tanto interés a nivel mundial, que si Kamala Harris ganaba, habría logrado y habría conseguido un milagro. Porque no fue la primera opción del Partido Demócrata, no era ella la primera opción del Partido Demócrata. Acuérdense que hasta hace 3 meses atrás el candidato del Partido Demócrata era el señor Joe Biden, un presidente al que le cuesta mantenerse en pie, por las razones que sea, por la edad, por enfermedades que debe padecer, por condiciones, no sé, con las cuales yo soy absolutamente respetuoso, pero con las que no me voy a meter, pero es un presidente al que le cuesta mantenerse en pie. Ese era el candidato de los demócratas hace 3 meses. Después del fiasco que fue el debate y la presentación realmente vergonzosa de Biden en aquel debate que fue transmitido a nivel mundial y que fue comentado y en el que fue Joe Biden vapuleado por Trump, toman la decisión los demócratas de retirar la candidatura de Biden y de proponer como una especie de boya salvavidas el nombre de Kamala. Es decir, Kamala nunca fue la primera opción de los demócratas. Y creo que desde ahí ella empieza perdiendo, me da la impresión a mí. Después, Kamala Harris es la vicepresidenta de un gobierno que para la gran mayoría de estadounidenses ha sido un gobierno nefasto. Y para muchos ciudadanos en el mundo probablemente también lo es. Yo me sumo, soy uno de ellos. Creo que el gobierno de Biden ha sido un gobierno desastroso. Que es el gobierno además con el cual el Estado ecuatoriano durante los regímenes de Lazo y de Noboa logra concretar una serie de acuerdos que a nosotros como país no nos han servido y no nos van a servir para nada. Y yo sí me quiero ratificar en lo que les decía ayer, porque yo tengo otro tipo de expectativas en un segundo periodo y un segundo mandato de Trump, basado en lo que fue el primer mandato de Trump, que tampoco es que fue un mandato perfecto, ¿no? A nosotros nos puede resultar muy indistinto que sea Harris o que sea Trump, o que sea Trump o que sea Harris. Ahora mismo es Trump. Que sean los demócratas o los republicanos, para países como Ecuador o para la gran mayoría de países de la región, a diferencia de lo que pueda suceder con Venezuela y sus enormes reservas petroleras sobre las cuales Estados Unidos tiene muchísimos intereses, o lo que representa para la economía del mundo, por ejemplo, Brasil, o lo que representa para los Estados Unidos México, por las condiciones de países fronterizos y vecinos. Para el resto de países como Ecuador es indistinto y el trato que vamos a recibir es el mismo, sean republicanos o sean demócratas. Nosotros siempre vamos a seguir siendo la última rueda del coche para ellos. Da igual quién gobierne. Pero las expectativas de las que yo siempre les hablo, en este caso, tienen que ver con que uno aspira a que este planeta sobreviva estos tiempos. Y durante los 4 años del gobierno de Trump en el mundo hubo paz, a diferencia de lo que ha pasado durante los últimos años en los gobiernos demócratas. Y creo que ahí un poco se ha cambiado la lógica y la visión
que de la carrera armamentista han tenido históricamente unos y otros. Porque hasta hace unos años atrás los señores de la guerra eran los Bush, quienes tenían como principales financistas de sus campañas a los fabricantes de armas. Fabricantes de armas que ahora han estado del lado de los demócratas, financiando la campaña. Y hay que revisar los datos con respecto de los montos que han destinado ambas campañas para financiarlas, y no en su totalidad. Ayer veía un dato que lo compartía un consultor político de nacionalidad uruguaya, que habla de Julián Canarek, me parece que es el nombre. La persona que le conoce, si me está escuchando, me corrige el apellido, pero creo que era Julián Canarek, que hablaba de una suma que es obscena, es insultante para las condiciones en las que probablemente viven muchos ciudadanos en los propios Estados Unidos, en pobreza extrema, ¿no? Los famosos homeless, ¿no? Los sin hogar. Hay millones de ciudadanos en los Estados Unidos que no tienen ni qué comer, y debe ser insultante para ellos, para la pobreza a nivel mundial de igual manera, ¿no? Pero más para ellos, porque la disputa del poder era ahí en su país. Solo en publicidad y en pauta, en redes sociales, y acá me imagino que los señores de Google, el propio Elon Musk, que forma parte o formó parte del cuarto de guerra, los asesores más cercanos de Trump, Mark Zuckerberg, los accionistas dueños de TikTok, deben haberse estado frotando las manos, ¿no? 10,000 millones de dólares se gastaron entre las dos campañas en pauta publicitaria en redes sociales, en portales digitales y en uno que otro medio de comunicación. Pero acá, digamos, estaba clarísima, digamos, el grado de participación en la campaña que, por ejemplo, tuvo Musk, ¿no? El dueño de Twitter, entre otras tantísimas empresas que tiene, ¿no? Como Tesla. Al final del día fue una paliza. 277, es decir, superó ese rango de los 270 de largo de los famosos colegios electorales. 277 alcanza Trump y 224 Kamala Harris. Y en esta ocasión la elección de Trump cobra un valor todavía más importante, porque no solo gana la elección en los famosos colegios electorales, sino también la votación popular, en donde alcanza el 51% con más de 71 millones de votos, contra el 47.5% que alcanza Harris del Partido Demócrata con 66 millones 200 y pico miles de votos, ¿no? A diferencia de lo que le pasó a Trump en el 2016, cuando la votación popular la pierde frente a Hillary Clinton. Él gana la elección a través de estos colegios electorales, estos 538 colegios electorales, pero pierde la votación popular frente a Hillary, que era más popular entre los electores en los Estados Unidos. Pero aquí hay que hacer una lectura pensando en la elección de la que yo les hablaba, que nos deja este proceso electoral en los Estados Unidos, y lo que podría suceder nuevamente acá en febrero, y lo que ha sucedido en 2021 y 2023. Trump es una figura súper polémica, súper mediática, como les decía ayer, bastante extravagante, en fin, y muy cuestionada además por una serie de delitos que le atribuyen a Trump. De hecho, Trump llega a ser presidente habiendo sido sancionado por la justicia de Estados Unidos. Cosa que la vamos a estar comentando hoy también más adelante con nuestro primer invitado, ¿no? Y los medios de comunicación, por ejemplo, de los cuales en algún momento se benefició Trump, y los medios también se beneficiaban de una imagen popular que iba creciendo como la de Trump. Hoy tienen titulares tipo: Trump es un delincuente convicto. Ese es un titular de la CNN. Trump es un delincuente convicto. Este es el motivo por el que aún así está habilitado para votar hoy
Esa es una de las notas que publica CNN. Es un delincuente convicto. Así lo tratan los medios de comunicación a Trump. Aunque en Florida es difícil que las personas con condenas por delitos graves puedan recuperar sus derechos al voto, el expresidente Trump no tendrá problemas para votar por sí mismo en Palm Beach. Trump fue condenado en Manhattan a principios de este año por 34 cargos de falsificación de registros comerciales relacionados con pagos de dinero a cambio de silencio a una estrella de cine para adultos, Stormy Daniels. Primer expresidente de Estados Unidos condenado por un delito grave. Se prevé que Trump reciba sentencia el 26 de noviembre. Recibirá sentencia siendo el virtual presidente de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, a partir de estos procesos judiciales, imagínense, 34 cargos enfrentado en la justicia de los Estados Unidos Trump. A Trump se le ha señalado de muchas cosas, ¿no? De contratar prostitutas, en fin, de una serie de evadir al fisco, de no pagar impuestos, de ser un empresario tramposo, un pirata, etcétera, ¿no? Entonces, más medios de comunicación, de igual manera, tienen titulares muy parecidos a los de la CNN. Trump, primer presidente condenado de la historia de Estados Unidos. Y así por el estilo. Esos son los titulares ahora mismo que ya es presidente electo. ¿Qué pasará con su condena? Puede ser presidente si está condenado por varios delitos, etcétera, etcétera. Se convierte en el primer presidente de Estados Unidos condenado en un juicio penal. Y es un personaje público que ha tenido que soportar de las plataformas mediáticas de las cuales antes de él se beneficiaba, y estas también se beneficiaban de él. No se olviden que Trump incluso ha aparecido en películas de Hollywood, ¿no? A ver si vos, Carlos Minango o Esteban, recuerdan en qué película, por ejemplo, muy conocida, muy popular, aparecía Trump. En Mi Pobre Angelito, correcto. Entonces, es producto de la farándula también, de Hollywood, de la televisión. El señor Trump tenía un reality show. ¿Ah? ¿No es cierto? Tenía un reality show, él conducía un reality show. Era un personaje muy polémico siempre, pero también muy rentable para los medios de comunicación que después se convirtieron en sus principales detractores. Y a partir de ahí, a Trump le han hecho una campaña sucia, permanente, consistente, ¿no? De que debe al fisco, de que evade al fisco, de que no paga impuestos, de que es un delincuente. Y le han dado palo. Y Trump ha sufrido mucho linchamiento mediático. Y Trump tampoco es que ha sido muy delicado en el trato con los medios de comunicación. También les ha dado su parte, ¿no? No es que ha sido tampoco un pobre angelito Donald Trump, no, él también les ha dado palo a los medios de comunicación, pero allá, digamos, así como das, también recibes, y como recibes, también das. Pero a la hora del té, probablemente a los miles de electores en los Estados Unidos, lo que decían los medios de Trump no les importaba. Lo que se publicaba en los titulares, en la prensa, lo que se comentaba de Trump, a los electores no les importaba. Y ayer, a propósito de esto, estaba yo siguiendo estas incidencias electorales de los Estados Unidos en la cadena Univisión. Eran unas caras de funeral, ¿no? O sea, no podían de la pena. Los presentadores, los reporteros, una vez que ya, digamos, estaban casi consumados los resultados a favor de Donald Trump y confirmando la derrota de Kamala Harris. No podían más de la pena. Y así en varias otras cadenas más. Todos los analistas que habían invitado, la gran mayoría de analistas que habían invitado, todos eran demócratas. Como esperando más o menos el resultado favorable para Kamala Harris, ¿no? Entonces había y hubo permanentemente una campaña brutal de desprestigio en contra de Trump. Y a pesar de todo eso, Trump ganó. Y ahí voy
a lo que creo yo es una lección para el electorado ecuatoriano, ¿no? Que ya se va equivocando 2 veces porque se han creído casi ciegamente en las cosas que se publican y las cosas que se dicen en los grandes medios de comunicación. Entonces, siguiendo esa lógica, y si el electorado y el votante de los Estados Unidos actuaría o pensaría igual que el votante ecuatoriano, uno hubiera creído que la ganadora iba a ser Kamala Harris, a pesar de haber hecho un pésimo gobierno. Como acá, un pésimo gobierno hizo Lenín Moreno, pero el candidato de la continuidad del proyecto de Moreno era Guillermo Lasso. Guillermo Lasso hizo un pésimo gobierno y un candidato no muy lejano a la forma de gobernar de Guillermo Lasso era, entre otros, del señor Noboa. Y la gente siguió votando por ese tipo de continuidad. En los Estados Unidos dijeron no más. Y no más, ¿y quiénes dijeron no más? Que era una de las cosas que ayer en los análisis les escuchaba y decía, ¿cuánta diferencia hay entre ese tipo de electorado, ese tipo de electores y los nuestros? Gran parte del electorado que le dé el triunfo a Donald Trump era de la clase trabajadora. Muchos de ellos probablemente durante varios años militaron en las causas del Partido Demócrata. Pero ¿qué pasó? Que el Partido Demócrata se olvidó de esa clase trabajadora y desatendió las principales necesidades de la clase trabajadora, de los obreros, también de los migrantes, que, digamos, ahí habrá que profundizar más también para entender por qué es que el migrante latino, por ejemplo, o los ciudadanos afroamericanos prefirieron votar por Trump y no por los demócratas. Y la reflexión era muy simple, en el caso de los trabajadores, porque durante los 4 años que gobernó Trump, puertas adentro, la economía de ellos estaba mejor. Tenían mayor capacidad adquisitiva, más empleo, más horas de trabajo. La economía durante el gobierno de Trump, eso es lo que explican ellos y lo que explicaban ellos ayer, estaba mejor. Es decir, ellos votaban además reflexionando sobre los resultados que había dejado ya una administración anterior de Trump. Es decir, no estaban votando por o lanzando una moneda al aire. A ver qué nos resulta con Noboa. Como parecería que fue la última elección en el Ecuador. Y acá, sobre resultados, la gente a quienes han tenido para presentar resultados, a nosotros nos fue bien. Pero no, yo prefiero 1000 veces que nos siga yendo mal, pero que no regresen fulanos. Yo prefiero seguir con apagones de 14 horas a que regrese Correa. Creo que ahí está la lección. En los Estados Unidos, el electorado, muchísimo más consciente que la gran mayoría de electores en este país, reflexionó sobre cuándo estuvo mejor que ahora que le están pasando mal y que además tienen a su país destinando recursos que bien podrían ser utilizados para otro tipo de beneficios puertas adentro, financiando la guerra en Ucrania, financiando la guerra en Oriente Medio, etcétera. Algo muy parecido a lo que pasaba también en la época de Obama, a quien extrañamente le entregaron el Premio Nobel de la Paz, ¿no? Y ahí yo tengo la expectativa de que con Trump la cosa se calme y de que podamos preservar la única casa que tenemos, que es este planeta. Pero la reflexión es esa. En los Estados Unidos la gente puso en una balanza lo que ha sido el gobierno de los demócratas, una completa porquería, y que podía seguir siendo así, si es que ganaba Harris, o volver a un periodo en el que había prosperidad puertas adentro, y en donde además de la prosperidad puertas adentro, tenían un presidente al que muchos consideraban loco, pero que terminó acercándose con los más acérrimos enemigos de su país, de los Estados Unidos. Probablemente a nosotros nos puede resultar muy lejano, extraño, son dos personajes que nada tienen que ver con nosotros y demás, pero la imagen de Trump reunido con el líder norcoreano Kim Jong-un
es de una trascendencia mundial. Y no porque eso le haga más popular a Trump, sino porque el tipo se estaba acercando con un país que históricamente tiene un conflicto con su vecino, Corea del Sur, y a través de eso, con los Estados Unidos. Se acercó a Putin, se acercó a China, que son sus rivales comerciales, ¿no? En esta pelea por la hegemonía mundial, pero Trump entendió que también podían ser sus socios. Entonces la gente en Estados Unidos dijo, mira que antes con este loco vivíamos mejor. ¿No será lo mejor votar por este loco para volver a vivir como vivíamos antes y no seguir yéndonos por el despeñadero como nos está llevando el Partido Demócrata y gobernados por un hombre que además tuvo la osadía de llamarles basura a los electores de Trump? Les despreció a los electores de Trump, les insultó a los electores de Trump. Y así no vas a conseguir tú, por muy simpática que pueda ser la señora Harris, por muy afroamericana, por muy ascendencia de la India que tenga, por muy migrante que quiera parecer, por muy mujer que sea, por muy progre, por muy pro aborto, por muy pro causas, etcétera, etcétera, ¿cómo vas a lograr convencer a ciertos sectores más blandos o tibios del Partido Republicano que voten por ti si tu presidente en funciones les trata como basura? Entonces creo que también sobre eso nos deja muchas lecciones, sobre cómo hay que tratar al electorado, sobre cómo hay que hacer campaña y cómo convencer a quienes probablemente están pensando no votar por ti, pero te tienen como una opción. Así que yo creo que esta elección de los Estados Unidos sí nos deja mucho para reflexionar a los ecuatorianos, la verdad, porque yo me doy cuenta, digo, Estados Unidos es un país maravilloso, más allá de quienes puedan irse a zonas como Miami, la Florida, de compras, conocer Estados Unidos, creo que vale por lo menos una vez en la vida, estar allá, saber cómo piensan, cómo viven, el tipo de sociedad que tienen. Es un país maravilloso, fantástico, con una historia riquísima, con unos gobiernos terribles, con una política exterior que trata de devorarse al mundo, ¿no? Que capaz no es la mejor política exterior, pero un país con una enorme riqueza cultural incluso. Y ahí están las lecciones también, ¿no? Que nos dejan a países como nosotros sin tener un sistema que sea perfecto, porque además es un sistema que es muy complicado y muy difícil de entender. El sistema democrático en los Estados Unidos, que hoy estaríamos, digamos, hablando de algo parecido a lo que sucedió, como les comentaba, en el 2016, cuando Trump gana en los colegios electorales, pero no gana el voto popular, ¿no? Y ahí, digamos, te preguntas, te cuestionas sobre cómo haces para ganar en ese sistema y decir que vives una verdadera democracia. En fin. Y para ir cerrando el comentario, no podemos dejar de mencionar acontecimientos y hechos que tienen que ver más con lo que pasa en nuestro país y que es absolutamente lamentable. Ayer, mientras nosotros estábamos en las entrevistas, conocíamos de la decisión de Pedro Granja, candidato del Partido Socialista, de renunciar a participar en la campaña, que no significa renunciar a la candidatura. Los señores del Partido Socialista lo han aclarado, no es que está renunciando a la candidatura, pero sí renuncia a hacer campaña el señor Pedro Granja, por las amenazas, por los niveles de violencia, pero además suma algunas otras cosas que él esperaba que otras personas, otros gremios se sumen a su causa, a su campaña. Bueno, esto todavía, digamos, oficialmente no empieza, habría que ver qué pasa más adelante, pero sí creo que nos deja un mensaje, y un mensaje acompañado de los últimos hechos de violencia, no solo el que sucedió con uno de sus colaboradores y candidatos de la Asamblea Nacional en Santa Elena, sino también lo sucedido ayer, que el abogado Jimmy Ruiz, asesor de Augusto Verduga,
consejero de Participación Ciudadana, fuera asesinado a plena luz del día en la ciudad de Guayaquil. Un hombre de 37 años, muy cercano y amigo, colaborador de gente que también uno conoce, que considera, que aprecia y quiere de la ciudad de Guayaquil. Ayer veía a amigas como Soledad Angus lamentarse por lo sucedido con el abogado Ruiz, a María Cecilia Herrera, que son queridas amigas de la ciudad de Guayaquil, también manifestando su tristeza y su pesar por la muerte de quien ha sido su amigo, un abogado de 37 años que fue asesinado en los límites entre Guayaquil y Daule, en la provincia del Guayas. El funcionario fue asesinado a tiros cuando circulaba en su carro rojo en la avenida León Febres Cordero, a pocos metros de la entrada a la urbanización Vida Italia, en los exteriores de una plaza comercial. Según un testigo del hecho, el hombre avanzaba en su vehículo en el sentido Pascuales La Aurora, al momento en el que dos motocicletas con 2 ocupantes cada una lo interceptaron y dispararon con fusiles. Es lo que publicaron los medios de comunicación. Basado en versiones de la policía, el canal de televisión RTS indicó que momentos antes del crimen, Jimmy Ruiz había acompañado a Augusto Verduga para exigir la devolución de un dinero por la compra de un producto. Después habían abandonado en carros distintos el lugar y el asesor fue victimado por los sicarios. Esto originará muchas especulaciones, cosas por el estilo, pero lo que uno esperaría de aquí en adelante, que ya no se puede hacer nada para salvarle la vida a Jimmy Ruiz porque ya fue asesinado, es que por lo menos el Estado se preocupe y ocupe de brindarle algo más de seguridad al consejero Verduga, que además de esa es la demanda que han hecho los integrantes, colegas suyos, compañeros del Consejo de Participación Ciudadana. Pero estas son cosas del día a día. Y a propósito del tema anterior, que es absolutamente lamentable, vi un mensaje, el de Luisa González, no vi más ayer, condenando lo sucedido y solidarizándose con Pedro Granja. Pero lo conversábamos acá con Licenia. Yo decía, vamos a ver que nadie del gobierno se pronuncia. En efecto, nadie dijo nada. A nadie le conmueve que haya candidatos presidenciales o que haya funcionarios públicos, como el caso de Verduga y su asesor, que sean ahora mismo o amenazados o víctimas de atentados como el sucedido ayer. Ni el presidente Noboa, ni la ministra Palencia, ni ningún otro funcionario del gobierno han emitido ningún comentario con respecto de lo sucedido con Jimmy Ruiz y lo sucedido también con Pedro Granja, que es un golpe al sistema democrático de este país, porque lo que nos está demostrando el crimen organizado, la delincuencia, es que ellos están ganando la batalla en el Ecuador y que están ganando cada vez más terreno en el Ecuador, que van a incidir y que van a influir en las elecciones. Es el silencio del gobierno en estos casos retumba. No es que simplemente no dicen nada. Ese silencio retumba porque es la más clara demostración de lo alejados que están de la realidad, de lo ajeno que resulta para el señor Noboa, para la señora ministra del Interior, el hecho de que candidatos sean víctimas de atentados o de amenazas y de que funcionarios públicos que no son del gobierno, sino de otras instituciones, también sean víctimas de atentados y de amenazas, y que las autoridades que deberían encargarse de la seguridad hacen como que no es con ellos, como que no se trata de ellos. Y seguimos siendo el país de luto, ¿no? Como pasaba en el gobierno de Guillermo Lasso. Este es el país en donde uno se despierta a ver los partes mortuorios en redes sociales. A ver a quién toca darle el pésame hoy día. Mientras yo les insisto que el silencio del gobierno de Noboa en estos casos retumba.